Hamilton 3.5, 3.5. Okay, I don't want to know. I'm came here to fight, and I don't want to let somebody pass. Rosberg, P4, Kubica P5, Du bist Weltmeister! Oh, thank you, boys. Unbelievable. Thank you, I love you. Sebastian Vettel, you are the world champion! You are the man! Hoy cambiamos de tercio, porque no solo de fútbol vive el hombre, y por supuesto tenemos más cosas de las que hablar, más proyectos en mente, más enfoques y cosas distintas que ofrecer, y hoy nos apetecía hacer algo nuevo, un formato bastante distinto de lo que hicimos las últimas 2 sesiones. Bueno, tú de 0 a 10, ¿cómo de friki de la Fórmula 1 eres? 11. Pero muy friki además. Muy friki. Desde que yo soy consciente que se televisa la primera carrera de Fernando Alonso, que creo que es Brasil, yo no conocía ni a Fernando ni nada. O sea, me lo dicen mis padres, en plan de, oh, hay un asturiano, vamos a poner la carrera. La daban, creo que era en Televisión Española o en la 2, no me acuerdo de aquella. Sí, señor. Y desde aquella fue, uy, esto mola. Y lo empecé a seguir un poco más y me encantó. Y desde aquella, estamos hablando que yo tenía 12 años. Tengo 36. Y sigo todos los años, tú lo sabes, el funcionamiento de este deporte. Pues dentro de lo que es la Fórmula 1, todos somos conscientes de que en todos los deportes hay años mejores y hay años peores. Pero lo que venimos a comentar hoy es una temporada especialmente dramática. Dentro de lo que a priori puede parecer un deporte, a la gente que no le guste el motorsport y en general, pues un deporte más o menos aburrido. El propio Carlos Sainz en alguna entrevista ha dicho que la Fórmula 1 te empieza a gustar y a interesar si te enteras de lo que pasa, porque la mayoría de la gente no se entera de lo que pasa. Entonces, cuando uno se entera y tiene media implicación emocional, como era el caso de los años de Alonso y tal, pues una temporada como la que vamos a comentar, la de 2010, tú, el título que le hemos dado, ¿qué te evoca? ¿Te cuadra con la definición de lo que fue ese año? Sí, totalmente. Es que te lo dije en off antes. Es que no, parecía que no quería ganar nadie. O sea, parecía que no iba a haber un campeón del mundo. Bueno, como sigáis así, nos vamos a 29 carreras y vamos a seguir sin dilucidar quién es el campeón de pilotos. Incluso de constructores andaban a la... Que mira que es complicado, ¿eh? No sé cuántos cambios de líder del Mundial de Constructores hubo, pero... Te lo digo. Lo tienes anotado, ¿eh? es que son muchos cambios. ¿Cómo me conoces? Lo dicho, hoy en la unidad B vamos a comentar el Mundial del Pánico. Ha habido temporadas intensas en Fórmula 1 y en las que han pasado cosas y cosas raras y de todo tipo. Pero este en particular, por todo lo que lo envolvía, por todo lo que ocurrió ese año, yo creo que es una de las temporadas, por lo menos que yo recuerde, más especiales de la historia de este deporte. En primer lugar, hay que decir que hasta entonces no era tan habitual tener un número tan grande de campeones del mundo en pista. Y ese año nos plantamos en parrilla con 4 campeones del mundo en pista. Lo mejor de esa generación. Luego es un mundial que también las consecuencias que tuvo, y esto es una opinión mía, pero creo que es bastante constatable, las consecuencias que tuvo ese mundial siguen resonando a día de hoy, 16 años después, con cambios tecnológicos, cambios de nombres, de todo tipo. Hay ciertas cosas que perviven. Hablabas antes de los cambios de líder. ¿Sabes cuántos cambios de líder hubo ese año? ¿De pilotos o de constructores? De pilotos. De pilotos. Me voy a tirar el pisto, voy a decir 12. Casi. En 19 carreras, el liderato cambió de manos 11 veces. 11 veces, ¿eh? Estamos hablando de una de cada 2, prácticamente. Casi. Es un dato increíble. Se tiene este concepto a veces de que la Fórmula 1 es un deporte que domina la máquina, que es cierto, y que una vez se asienta una máquina o un constructor o un coche determinado como dominante, ya no hay nada que hacer. Y en este caso, había coches que fueron dominantes en diferentes épocas o en diferentes fases de la temporada, pero pasaban cosas fuera de eso, incluso a los equipos dominantes.
Fue una temporada de drama constante. Además, como último aliño, volvía Schumacher, que llevaba desde 2006 retirado Sí, 4 años estuvo. y que luego, por cerrar y por hacer un aperitivo, tuvo el final seguramente más dramático que se recuerda. Y hay para elegir, ¿eh? Para mí compite con otros años como 2007, 2008, 2012, 2021, que está bastante cerca. Si hubiera que hacer un ranking, ya lo hablaremos, pero estaría ahí también. Para mí hay una definición de esta temporada que, como tú has dicho antes, era una temporada en la que nadie parecía querer ganar. No hubo un dominio claro de nadie. Pero sí que fue una temporada, yo diría, de supervivencia. El último en pie se lo lleva. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo primero que tú recuerdas de la temporada 2010? El primer recuerdo que te viene a la cabeza. Quizá lo obvio, ¿no? Bueno, lo obvio es la última carrera, porque es con lo que todo el mundo se queda, básicamente porque si aun sin ser seguidor de la Fórmula 1, tú sabes que en la última carrera hay lo que hay, vas a ver la última carrera. Sin Obviamente. enterarte muy bien cómo funciona. Claro. Pero bueno, dentro a los que nos gusta, es que a lo largo de las 19 carreras hay muchísimo más que la última carrera. Incluso Sí. puntos a seguir o añadir o a resaltar más heavies que la última carrera. Sí, sí, sí. Fue, a ver, la última carrera tú lo recuerdas porque es la que cierra la temporada y es la que define el resultado de todo lo que ha pasado a lo largo del año. Pero bueno, ya llegaremos ahí. Porque para llegar a ese punto hay que saber de dónde veníamos antes de ese año. Y había unos antecedentes un poco raros. En el año anterior, en 2009, ganó el Mundial un equipo que encontró, que fue Brown, que si la gente lo recuerda, si no puede ir a buscarlo a Google, quien no tenga el tema en la memoria, era un equipo que no tenía patrocinadores. Había sido la antigua estructura de Bar Honda, que estaba quebrada. Ross Brown, antiguo team manager de Ferrari, se hizo con esa estructura y montó un equipo con los pilotos que había, que eran Button y Barrichello. Encontraron una zona gris en el reglamento que les dio una ventaja enorme la primera mitad de la temporada y arrasaron esas carreras. Fue un año rarísimo. Sí, sí, sí. Es más, es que ganan el Mundial por la renta de esa primera arranque. Totalmente. Si no, no ganan. Arrancaron súper fuerte y luego, bueno, sobre todo Red Bull, que hasta entonces, hoy claro, desde la perspectiva del día de hoy, vemos a Red Bull como lo que es ahora mismo seguramente el gigante junto con Mercedes más estable de la Fórmula 1. El que ha estado ahí peleando por más títulos de forma más consistente, con los pilotos quizá más dominantes y talentosos, con permiso de Hamilton, pero por aquel entonces Red Bull llevaba muy poco tiempo en el Mundial. Y no era un aspirante serio, no serio, pero en los libros de la gente pensaba en Ferrari, pensaba en McLaren, en fin, en los históricos. Bueno, mismamente, el piloto principal de ellos, Vettel, venía de ganar su primera carrera, creo que fue en Monza, con Toro Rosso 2 años atrás. Sí, señor. Y los pilotos eran Coulthard y Christian Kling. Sí, señor. Tampoco tenían una pareja consolidada. No. Era un proyecto. No, para nada. Sí, un proyecto muy del estilo de Red Bull, que sabemos que está presente en todos los deportes, de tirar mucho de talento joven, de ser muy innovador a nivel tecnológico, a nivel también de estructura de marketing, bueno, un equipo Red Bull. No llegaron. Si llega, no sé, 2 carreras más, no recuerdo ahora mismo los resultados de esa temporada a nivel de puntos, pero el final fue bastante apretado para la ventaja que había tenido Brown ese año. Todo hecho a través, lo que digo, de una zona gris, de un equipo con el que nadie contaba, que estaba quebrado, y se hace con el Mundial. Año rarísimo. Y tan raro porque no sé si recuerdas tú que al final tenían unos problemas de logística para ir a los grandes premios enormes. De hecho, vendían hasta equipaciones del propio club para poder costearse los trayectos. Era... O sea, y fue campeón del mundo. Sí. O sea, quizá en otra ocasión haya que comentar esa temporada en directo porque... Pues a lo mejor. No, lo dejamos abierto porque fue curiosa, pero dentro de la curiosidad, bueno, al año siguiente, que ya entrados en 2010, no hubo
cambios en el reglamento como para decir que fueron cosas revolucionarias, pero cuando decíamos antes que hay cosas de esa temporada que resuenan todavía hoy, nos referimos a cosas como, por ejemplo, que fue el fin de los repostajes, entró en vigencia el nuevo sistema de puntos que todavía se utiliza hoy, el nuevo sistema de clasificación de las Qs que todavía se utiliza hoy. Bueno, hubo una serie de cambios en la reglamentación que, bueno, de menor calado que esto, pues el KERS, que se había empezado a utilizar el año anterior, ese año quedó congelado. No era obligatorio usarlo, pero estaba abierto, nadie lo usó durante la temporada. Y hubo cambios en parrilla, cambios importantes de calciomercato. Entraron equipos nuevos, Lotus, Hispania y Virgin, en principio modestos ese año, y el baile de pilotos fue brutal. Alonso pasó a Ferrari porque Raikkonen se había ido a correr a rallies. La estructura de McLaren pasó a estar formada por Button y Hamilton. Button, que había sido campeón del mundo el año anterior y se unió a McLaren. Mercedes desembarca en la Fórmula 1 comprando la estructura de Brown, del equipo que era campeón del mundo y que no tenía un duro. Y ahí tenemos hoy a Mercedes. La escudería más dominante de los últimos 12 10-15 años. Sí. Volvió Schumacher, precisamente a Mercedes. ¿Cuáles eran tus sensaciones, si es que las recuerdas, antes de empezar ese año? Mis sensaciones eran de desconocimiento completamente de lo que podía ocurrir, porque había mucho cambio. Lo único que podías a lo mejor deducir era que Fernando Alonso iba a tener un buen coche, porque Ferrari sí es cierto que no venía mal a nivel dinámica, motor, bueno, estructura en sí. McLaren tenía una buena pareja, siempre estaba con aspiraciones a ganar tanto los constructores como pilotos, pero claro, te dejaba en duda si Red Bull podía mantener a lo mejor ese, no sé si llamarlo, no liderazgo, pero sí esa tendencia ascendente que tuvo en 2009, si a lo mejor fue por suerte por el tema del difusor, si lo iban a conseguir mantener con el cambio de reglamentación, alguna cosa aerodinámica habría que yo no recuerdo, evidentemente. Bueno, generaban dudas. Mercedes no sabías cómo iban a llegar. Cierto que con Schumacher todo el mundo tenía que tener un poco de respeto, más que nada por saber que Mercedes era una buena escudería, es Schumacher. No vamos a descubrir quién es ahora. Era la campeona del mundo, Mercedes. Claro, indirectamente, con otro nombre, pero lo era. Con otro nombre, otro nombre, nada más. Entonces, bueno, era un poco de duda. Era un poco de duda de saber qué iba a poder ocurrir. Sabías que iba a haber en la torna, Fernando iba a estar. Fernando le pones un triciclo que funcione más o menos bien y va a estar, porque es así. Y yo veía claro favorito sobre todo a McLaren porque es que tenía un misil. Sí. Tenía un misil. Me sorprende mucho el arranque. Sí. Yo te tengo que decir que yo lo que me esperaba ese año, a ver, por poner en contexto, 2010. Eran aquellos años de soy española que quieres que te gane. Sí, sí. Y Alonso ficha por Ferrari. Después de un par de años... Y ojo, te voy a decir una cosa, no sé si recuerdas, que contra esa corriente de españoles que para encima Hamilton tuvo su contra de Fernando Alonso, Español McLaren y demás, se mete Vodafone con McLaren Mercedes y hacen un anuncio con Hamilton, no sé si lo recuerdas. Sí, empujándose, o ese era de... No, era cuando estaban, eso es cuando estaban juntos. Ajá. Yo te hablo ahora que estaban separados. Vale. Que sale Lewis Hamilton mirando como al suelo y empieza a decir malos de cine. Ajá, lo recuerdo. Y fue como un poco paralelismo decir, vale, los españoles estáis a este nivel, pero nosotros tenemos aquí a este Menda. Y fue como un poco el marketing, como la explosión del marketing en la Fórmula 1 a nivel de individualizar un poco la figura de cada piloto. Sí. Bueno, eso ha avanzado mucho, sobre todo en el terreno del marketing, todas las redes sociales y tal, eran un terreno por explorar, pero sin duda este cambio de piezas contribuyó a crear rivalidades y a... Bueno, había carisma en parrilla. Sí. Pero a lo que te voy es, esos eran los años de eso. España campeona del mundo, la selección de baloncesto también, pues
compitiendo más que dignamente. Nadal, Anillo de Pau Gasol. sí. Alonso en Ferrari, claro. Por aquel entonces Ferrari, ¿cómo lo veíamos? Los españoles sobre todo, porque no era un país muy metido en Fórmula 1. Esa es la verdad. España se había metido en la Fórmula 1, se había subido en el carro con Fernando Alonso prácticamente. Y el concepto que uno tenía de Ferrari es, buah, este tío acaba de fichar por el equipo, va a arrasar. Sí, lo va a petar. Esta era mi sensación de fan absoluto. Claro, uno mira esto con la perspectiva que te da la edad y la experiencia y bueno, las cosas al final parece que van por un sitio, pero luego no. Ya empezando, como comentabas, por el arranque del Mundial, es que no podía arrancar mejor en ese sentido. Recuerdo, la primera carrera fue en Bahrein y Ferrari hace un 1-2. Sí. Cambio de circuito, por cierto. ¿Cómo? Cambio de circuito. Utilizaron Sí. la trazada de resistencia, la larga. Sí. Yo recuerdo haber visto la carrera con mi padre y mi padre decirme, es que va a ganar todas las carreras. Sí. Y yo estaba de acuerdo. Sí. No, es que tú veías la carrera y dices tú, sí, este año sí, así va a ser. Sí, es Yo me cierto, lo la creí. sensación era. Tú Sí. también, aunque Todo el ahora mundo. digas que no. Pero todo el mundo de aquella. Mi Es que padre para se encima lo gana creyó. con vuelta rápida. Que de aquella no sumaba punto, pero... Fue una victoria engañosa también porque iba detrás de Vettel tuvo problemas, pero claro, es que Red Bull por aquel entonces era una lata de bebida. Nadie tenía en cuenta a Red Bull como una posibilidad real de escudería campeona del mundo. En fin, podio, 1-2 en Bahrein, pasamos a una época rara del campeonato en la que nadie parece mandar, hay cambios de liderato constantemente, victoria de Button, por ejemplo, en una carrera rara también en Australia, la típica carrera de pescar en río revuelto, ¿no? Muy de Button, porque Button era un tipo que en condiciones cambiantes y de este estilo solía sacar partido casi siempre. De hecho, muchas de sus victorias son en ese tipo de Sí. contexto. Se manejaba bien ahí, sí. Cierto Sí. es. Llega Malasia, primera victoria de Red Bull. Seguimos en China, otra victoria de McLaren. Button suma la segunda. Parece que McLaren va en serio. El paquete de McLaren, pilotos, máquina, parece sólido. Y hablando de Ferrari, llega el Gran Premio de España y entre Bahrein y España no había pisado podio. Sí, pero cierto es que Fernando comete ciertos errores en esas carreras. Esto es algo que hay que analizar, porque es que también desde la perspectiva del 2026, tú ves a Fernando como una máquina perfecta que comete prácticamente 0 errores. El Fernando de 2010 no es el Fernando ni siquiera de 2012. No, claro. Yo creo que ahí estaba muy lejos de su madurez. Muy lejos. Tenía talento, pero no tenía lo que dices tú, esa madurez, esa pausa, esa mente fría de no me voy a equivocar. Sí, porque ha pasado por todo tipo de desavenencias en su carrera y ha tenido problemas, ha perdido competiciones y tal, pero la imagen mental que uno tiene ahora de Fernando Alonso es de un tío que no comete errores. Y ahí cometía errores. Sí. Hemos repasado la temporada para preparar esto y Fernando Alonso tiene problemas en ciertas fases de la temporada de... No, y además, mira, es curioso porque en este arranque, Albert Park, Alonso, que siempre fue, yo creo que nadie duda de que Fernando Alonso es uno de los mejores pilotos en la salida, creo que no hay duda. En Albert Park coloca mal el coche y tracciona sobre la pintura, patina y se lo llevan por delante porque se queda descolgado. En China se salta la salida. En China se salta la salida, tío. O sea, colocaste mal el coche, tronco. ¿Cómo puede ser? O sea, eso estamos hablando que eso lo puede hacer Heidfeld. Bueno, desde luego no un Fernando Alonso. No, tío. No, Takuma Sato lo puede hacer, Kartikeyan si quieres, pero no tú, tío. Bueno, en España hace una buena carrera, queda segundo detrás de Webber. Llegamos a Mónaco, otra vez más, en las sesiones de prácticas, estampa el coche y acaba haciendo una carrera más que decente. Acaba sexto. Back to back de Webber. Primera vez que repite alguien victorias
en 2 carreras. Y aquí para mí hay un corte. Es la primera vez en la que podemos marcar un hito y decir, vamos a mirar desde lo alto qué pasa. Tú viendo esto, viendo este rollo cambiante de líderes diferentes casi a cada carrera, ¿qué te dirías si lo mirases desde ahora? ¿A quién verías en ese contexto favorito después de esa carrera de Mónaco? Mira, sinceramente, no sabría decirte quién lo vería favorito, pero sí sabría decirte a quién no. Y desde luego a Webber no. A pesar de... A pesar de ir líder. Sí, tenían en ese momento, después de Mónaco, Webber estaba primero en el Mundial, empatado con Vettel, 78 puntos ambos. Tercero, Alonso. Insisto que Alonso no había pisado podio entre Bahrein y el Gran Premio de España en Montmeló. Sí, pero hubo muchos abandonos, Sí. hubo muchos ceros, hubo cosas raras. Carreras muy bonitas en ese tramo de la temporada, Sí. porque Australia 2010 es un carrerón. China también es de las mejores de la temporada. España, bueno, es lo que es todos los años España, y Mónaco también. No hay grandes sorpresas ahí. ¿Te había decepcionado Ferrari a estas alturas de la temporada? Sí, porque es que justo hace 5 minutos estábamos hablando de que Bahrein pensábamos que iban a atropellar. Bahrein, que iban a ganarlo todo absolutamente. Nos engañasteis. Y doy por hecho que no te creías a Red Bull. No, pero desde luego que no. Pero porque tú ves que a lo mejor puede ser como los primeros años de Mercedes, que hacen pole, hacen una buena 20, 25, 30 primeras vueltas y luego el rendimiento del coche va bajando, los pillan, hacen un cuarto. Esto va, típico equipo que sí, pegará el bombazo en algún gran premio, ganará aquí, en Río Revuelto, si hay alguna retirada, campeonarán, hará algún doblete. Bueno, pero no lo veías como un equipo serio. Yo estoy contigo. Creo que hay una distorsión entre lo que veíamos o lo que queríamos ver y la realidad, porque estamos diciendo que no nos creíamos a Red Bull después de haber hecho un tramo muy bueno al final de 2009 y de venir ahora de ganar 3 carreras de 6. Sí. Y estábamos queriendo creernos a Ferrari, que no daba pie con bola, que yo creo que en este tramo de la temporada, para mí, en mi opinión, el paquete más sólido era el de McLaren. Tanto por los 2 pilotos como por el coche que tenían en ese momento, que parecía no dominante, pero sí al nivel de un coche campeón del mundo. Pero también te voy a decir, yo creo que el paquete Ferrari-McLaren es similar. Al final tienes a un Felipe Massa, que ya llevaba tiempo en Ferrari, podemos decir Hamilton, que de hecho 2 años atrás se pegan por el Mundial prácticamente. Bueno, prácticamente no. A una curva. Llega Baton, nuevo en McLaren, se tiene que adaptar al coche. Llega Alonso, nuevo en Ferrari, se tiene que adaptar al coche. Es un poco paralelismo ahí. Sí. Cierto es que McLaren sí se le veía más sólido, en Ferrari. Sí. Yo creo que el paquete global era más sólido, precisamente por eso. Tenían 2 pilotos muy fuertes y Ferrari tenía uno que a priori era muy fuerte, pero no se le estaba dando bien, y luego estaba Massa, que a Massa le costaba. No debe de ser fácil tener al lado una figura como Alonso, ¿eh? No, es que Massa, a ver, tampoco es que haya tenido compañeros de equipo que digas tú, bueno. Fáciles. ¿Le puedo competir? No. No. Pues mira, en este tramo ya había habido drama light, si quieres. Bueno, saltos de salida, carreras seco agua, una primera victoria muy ilusionante de Ferrari. Pero ahora pasamos a un tramo en el que empieza a haber lío de verdad. Y empieza a haber drama de verdad. Porque la siguiente carrera es Turquía. Y aquí es donde se empieza a escribir el guión de temporada del pánico. Porque aquí es cuando Red Bull en este tramo de verdad empieza a asomar la pata. Ya la había asomado para quien quisiera entenderlo, pero ya se le empieza a poder entender como un coche y un equipo dominante. Red Bull en Turquía tenía posibilidad de hacer un 1-2. Hay un lío en pista entre Vettel y Webber que destapa la dificultad de la convivencia en ese equipo y también marca un poco la gestión pobre de personal que hacía Red Bull en ese momento, porque ahí sí que daba señas de ser un equipo como trasladado al fútbol, el típico equipo que tiene talento pero le falta calle. Sí, no nadie comandaba con mano de hierro ahí, decir, esto es así, de aquí no os mováis. Nadie tomaba una decisión firme. Así era.
Y en este caso, Vettel se queda fuera de carrera, Webber logra remontar hasta quedar tercero, pero la victoria, el 1-2, lo acaba haciendo McLaren. Una vez más, McLaren pescando en río revuelto. Esta es la primera victoria del año de Hamilton, que llevaba hasta entonces en el dique seco 6 carreras y había pisado podio 2 veces. Y aquí empieza ya el ambiente raro. En Red Bull parecía que el equipo creía más en Vettel que en Webber. ¿Tenía sentido quizá o Sí, no? eso No lo te iba a sé. decir. Eso te iba a decir que lo lógico era eso. Bueno, de hecho, yo recuerdo que los coches llevaban un pilotito encima de justo del casco, que era un color rojo y otro azul para diferenciar cuál era cuál. Sí. Normalmente el que era el primer piloto lo llevaba rojo. Que siempre había diferencias. Y lógicamente todo apuntaba que Vettel era el número 1. Siempre. Es que, de hecho, a lo largo de la historia, los casos en los que no ha habido un liderazgo definido en un equipo han acabado mal. Sí. Siempre. Pasó Sí. con Hamilton y Alonso, pasó con Rosberg y Hamilton años después, Montoya, pasó con Raikkonen. Webber y Vettel. Bueno, Webber y Vettel había un... Aunque no lo quisieran decir, había un liderazgo claro ahí. O había una apuesta clara por parte del equipo. El caso es que entramos en otro tramo de la temporada en el que Red Bull empieza a mostrarse de verdad como candidato. Gana varias carreras. Canadá, entramos en el segundo back-to-back de la temporada. Hamilton logra ganar después de Turquía. Llega el Gran Premio de Europa. Vettel se hace con la victoria ahí con uno de los accidentes más espectaculares que se han visto de Webber. Cuidado, Que literalmente sale el coche volando. Es que, ojo, que yo ahí sí es cierto que yo ahí pensé y dije, bueno, uno de los favoritos, o por lo menos que está en la torna para ganar el Mundial, se acaba. Porque este no puede seguir conduciendo todo el año. Uh-huh. Es Sí, que sí, yo pasé miedo, Y mira Sí, que sí. veníamos del de Kubica. Ojo. He vuelto a ver el accidente recientemente y es que te pone los pelos de punta. ¡Buah! La velocidad con la que se estrella en la barrera de neumáticos, después de haber volado 6 metros por el aire, no sé. Esta gente está hecha de otra pasta, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues con todo y con eso, nos plantamos en Silverstone. Gran premio, seguramente el más histórico de los más históricos de la Fórmula 1. Sabemos que la Fórmula 1 es un deporte muy british, ¿no? Y bueno, todo lo que ocurre en Gran Bretaña pues tiene más peso. La mayoría de los equipos están basados allí. Históricamente creo que son el país que más campeones del mundo tiene. No sé si con Alemania... Bueno, ahora con Hamilton los últimos años habrá igualado la... Pero bueno, nos plantamos en Gran Bretaña y tenemos drama de nuevo. Y drama más serio que el anterior en Red Bull. Sí, porque ahí sí se ve quién es el número 1 para Red Bull. Sí. Es que ahí es como, venga, estas son nuestras cartas. ¿Sabes? Si todo el mundo deducía un poquitín quién era, ahí ya lo dejaron claro. Para quien no lo recuerde, por hacer repaso de esta historia, porque esto para los frikis está guay comentarlo. Red Bull, cuyo líder técnico era Adrian Newey, el actual líder técnico de Aston Martin, una figura histórica, seguramente la mayor o la más exitosamente de la Fórmula 1 a nivel técnico, se caracterizaba por ser un equipo muy innovador, introducir mejoras muy vanguardistas y, bueno, llevar la delantera y ir a la vanguardia de la técnica en la Fórmula 1. Red Bull se presentaba con una mejora en el alerón delantero. Ya habían tenido varias peleas ese año porque el resto de equipos no se fiaban del alerón delantero del Red Bull, porque decían que tenía un grado de flexibilidad mayor del permitido. El caso es que le habían hecho pruebas y había pasado todos los cortes, así que las sospechas eran infundadas. Pero se montan en Gran Bretaña con un alerón nuevo para cada piloto, una unidad para cada uno. Vettel se la pega en la FP2. Pero tienes que explicar el por qué se la pega. Explícalo tú. Se descuelga el alerón, sin más. Es que traes un alerón nuevo y se te descuelga solo. Ahora entiendo cosas de la vanguardia técnica de Adrian Newey. El caso es que ese alerón nuevo, que teóricamente era más sólido y más rápido, era una mejora técnica. Vettel se queda sin él.
hay una unidad para el equipo. ¿Y qué hace Red Bull? Mostrarnos en quién confía más. Que lo que hace al final es quitarle el alerón a Webber y ponérselo a Vettel. Resultado, el karma hace su trabajo, Webber gana la carrera con el alerón antiguo Y Vettel, y Vettel acaba séptimo. No, acaba séptimo esa carrera. Vale. Sí. Y hay una radio muy icónica de Webber cuando gana la carrera, lo típico, cruza la meta, Team Radio, el equipo le da la enhorabuena y Webber dice que sí, que parece que, irónicamente, no está mal para un segundo piloto. Esta es una de las historias que dices, wow, ¿cómo se puede gestionar tan mal iba a decir un vestuario? Bueno, un box. Sí. Sí, bueno, es un vestuario. Mismo, al final es un vestuario. ¿Tú crees que tenía sentido ese trato a Webber? No. Principalmente por cómo iba viniendo la temporada. Es que, mira que hemos mirado estos días más información para intentar plasmarlo todo claro. Hasta esas alturas, Vettel no había sido líder del mundial todavía, creo, ¿no? No. Entonces, ¿por qué ese ninguneo hacia Webber? Nunca lo entendí, ¿eh? Básicamente porque si Red Bull parece que no tenían claro quién era el 1-2, por lo menos no lo decía, ¿por qué esas decisiones? Para mí, Webber no es que fuera un piloto con carácter para ser campeón del mundo, pero bueno, tenerlo en cuenta, está haciendo un gran año. De hecho, ya no solamente iba líder por decir, bueno, gané aquí, me favorecí de la climatología, me favorecí de un cero de Vettel, me favorecí de un safety car. No. Venía de ganar carreras sólidas, de hacer auténticas, bueno, carrerones, tío. Nunca entendí aquello que le había pasado a Red Bull con Webber y Vettel. Es una gestión de personal de... Bueno, el jefe de equipo, el team manager, era Christian Horner, hoy cancelado de la Fórmula 1 por temas extradeportivos. Pero siempre les ha ocurrido a Red Bull, ¿eh? Sí, porque luego tuvo el mismo problema con Ricciardo. También con los que se sientan al lado de Verstappen parece que no funciona ninguno. Sí, eso es. Ha tenido siempre este tipo de problemas, pero ese año en concreto... vale, ahora tú lo piensas y dices lo que decíamos antes, piensas en Red Bull como estructura ganadora. Por aquel entonces, lo que hacía Red Bull, a pesar de tener el quizá mejor coche, era, estos tíos no pueden ganar el mundial porque es que mira lo que están haciendo. O sea, es que están pegándose tiros en el pie entre ellos. Sí, totalmente. No sabían por No dónde daba, el aire. por decirlo de una forma simple, Red Bull no daba la sensación de ser un equipo preparado para saltar un mundial. Llegados a este punto, ¿tú tenías fe en Ferrari? No, tampoco. Yo de hecho pensaba más en decir, bueno, hay tres escuderías potentes que están ahí en la torna, Ferrari, Red Bull y McLaren. El que pasa más de soslayo en todos estos charcos es McLaren. Sí. Dices tú, McLaren claramente es el que se va a aprovechar de las malas gestiones de los que tiene al lado. Y eso es lo que parecía en ese momento, porque McLaren se aprovechó de muchos errores para hacer dobletes. Parecía el más sólido. Sí, completamente. Y a esas alturas en Silverstone también. Sí. Yo creo que para mí, sinceramente, la sensación a esas alturas era eso. Que McLaren, a poco que estuviese fino, no iba a tener problemas. Sí. De hecho, en este tramo que comentamos, entre Turquía y Gran Bretaña, que es donde están los grandes líos y dramas de Red Bull, McLaren no tiene ceros. Es el único equipo que no falla. Eso ya dice algo. Claro. Y al final, en una temporada larga como era esa, de 19 carreras, lo que te suele dar el campeonato es cometer menos errores que los demás. Ya está. Exactamente. Y McLaren no estaba cometiendo errores. Yo me creía más a McLaren que a ninguno. Recuerdo la sensación. Dicho lo cual, llegamos a otra seña de, digamos, otro punto de inflexión con respecto a Ferrari. Porque llega el Gran Premio de Alemania y Ferrari parece que espabila. Hay una diferencia de 15 días entre Gran Bretaña y Alemania y Ferrari parece despertar.
domina en entrenamientos, clasifica muy bien y en carrera van 1-2. Massa va líder. Primera vez en la temporada que Massa está haciendo un desempeño, vamos a decir, digno de un piloto Ferrari, y Alonso detrás. Y llega el primer drama del año, o casi, en las filas de Ferrari. ¿Tú te acuerdas de esto? Sí, me acuerdo porque además yo ese gran premio lo veo y ya prácticamente estaba dejando casi hasta de lado la temporada. Me estaba interesando, pero como Fernando Alonso no estaba ahí metido, porque si no recuerdo mal estaba quinto y Massa octavo, Ferrari estaba bastante lejos. Sí. De hecho, no estaba ni en el top 5 durante las carreras, le estaba costando muchísimo incluso hacer podio. No recuerdo a cuántos puntos estaba Alonso del líder, pero creo que cerca de los 20 largos, 30 y algo, Sí, ¿no? sí. Por ahí estaba. Se estaba quedando descolgado, sí. Sí, daba la sensación de un mínimo fallo, un doblete de uno de los dos, de tanto McLaren o Red Bull, y Fernando, chao. Uh-huh. Pero claro, cambia todo con uno de los momentos, yo creo que es claves del 2010. ¿Le regalamos este momento a la audiencia? Sí. Hombre, es que yo creo que incluso el que no sea ni friki ni muy fan de la Fórmula 1 le tiene que sonar. Okay, so Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message? Que hay que decir una cosa, ¿eh? Ahí estuvieron listos y mira que Ferrari mete gambazos, porque mete gambazos de continuo con el tema de las gestiones. Estaban prohibidas desde Austria 2002, creo que era. Por culpa de Ferrari. Por culpa de Ferrari, claro. ¿Entiendes? Entonces ellos dan una orden sin dar una orden. Que mira que es difícil. Siendo Ferrari, ojo. ¿Vale? Siendo Ferrari. A buen entendedor. Claro, pero al final no es una orden de equipo. Solamente te han dejado caer, que tal. Luego Massa podía haber tomado la decisión que él quisiera y no haberlo dejado pasar. Sí, pero Massa también... Y lo hizo bien, ¿eh? Sí, hizo que se viera lo que ocurría. Claro. A ver, yo quiero hacer un inciso aquí. A mí el rollo de haber prohibido las órdenes de equipo con aquel incidente con Schumacher y Barrichello en Austria me parecía de una hipocresía brutal. Porque las órdenes de equipo están ahí, aunque no lo digas por radio. Pero existen en la planificación de carrera del día antes. No, es que es que a lo que yo voy es que no puede no haberlas. No, claro. Y más cuando tienes un piloto que va líder y otro va tercero o cuarto. Es tremendamente hipócrita querer hacer creer a la audiencia, hacer creer al espectador que no hay un líder y un segundo piloto. Y que el equipo empuja 50-50 por los dos. Mira, eso no es cierto, ¿vale? Y aquí el equipo, por razones también obvias, que planteado hoy a mí no me parece una locura, creían en Alonso peleando por el Mundial. O de creer que alguien en sus filas podía pelear el Mundial, creían más en Alonso que en Massa. Y me parece una buena decisión. Es que Massa estaba octavo en el Mundial y primero solamente porque Alonso ya era bicampeón del mundo. La ejecución fue burda, nos dejó este momentazo que para mí es súper top, de mis radios favoritas. Sí. Resultado de todo esto, acabaron deshaciendo esa nube de hipocresía, la FIA, de las órdenes de equipo. Mira, a partir de aquí las órdenes de equipo son legales porque no podemos hacer quedar a la gente como imbécil. O sea, vamos a quitar esto de aquí. A Ferrari la multaron. Le cayeron 100.000 pavos de multa. Pero ¿qué es eso para un Ferrari? O sea, y bueno, se metía otra vez en la pelea. Y nos da, por cierto, una de las peores ruedas de prensa que hay post Gran Premio. Sí. O sea, se va la prensa británica por Fernando Alonso, pero con el cuchillo, tío. Sí, de una forma bastante burda también. Muy poco elegante para lo que dicen los británicos que son, yo creo. Muy hipócrita, porque volvemos a lo mismo. Es que estaban con aquello de las órdenes de equipo. Mira, venís, órdenes de equipo, una temporada como la de 2007 McLaren. Vamos a ver. Había órdenes de equipo por todas partes. Sí. Y había el terreno de juego estaba volcado clarísimamente hacia un lado. Y era un equipo británico para un piloto británico y no decíais nada. Y ahora venís aquí con estas. Mira, muy poco elegante por parte de la prensa, pero bueno, son cosas que no sorprenden tampoco. No, la verdad que no. Con todo y con esto, llegábamos al Ecuador de la temporada, al Gran Premio de Hungría,
Webber se hacía con la victoria ahí, Alonso firmaba un segundo, que confirmaba de alguna manera su renacimiento a lo largo de este año, y tenemos parón de verano. A estas alturas de temporada tenemos a Webber líder con 161 puntos, Hamilton segundo, 157, Vettel 151 tercero, Button cuarto, 147 puntos, y quinto Fernando Alonso, a 20 puntos del líder. Pasamos ahora al siguiente tramo de la temporada, que es el que nos hizo... Claro, no quiero destapar el final, pero bueno, quien se acuerde, esto nos rompió el corazón a los aficionados, a los alonsistas. Aquí empieza el tramo de remontada de Ferrari. Y Ferrari en el mejor sitio posible. Bueno, primero tiene el escollo de Spa, que hay una carrera muy rara ahí también. Fernando comete otro error, impropio de lo que uno espera de Fernando Alonso 2026. La carrera la gana Webber, se distancia un pelín más en el liderato, pero entramos en otro tramo que confirma la remontada de Alonso. Un trío de carreras, Italia, súper especial para Ferrari. Ferrari lleva años, o llevaba años por aquel entonces, y sigue hoy anhelando una victoria de un piloto italiano en suelo patrio. Lo más parecido que han tenido a eso ha sido la victoria de Alonso en Monza 2010, que yo, y es tu opinión personal, me parece la mejor carrera suya de ese año. Se juega la victoria mano a mano con Button, Ferrari adelanta, hace un pit perfecto. Sí, buenas estrategias ahí, sí, cierto. Sí, porque no fue una carrera vistosa, porque fue bastante aburrida. A ver, una carrera de Monza. Suelen ser bastante sosas. Es de estos grandes premios que, bueno, es lo emocional y el rollo de Ferrari y tal, pero no son carreras vistosas. Pero en ese caso, Fernando hizo un carrerón, gana la carrera, llega a Singapur después de esto, carrera de noche, súper vistosa, el rojo Ferrari quedaba genial debajo de esas luces. Victoria de Alonso otra vez. Además, paseo militar, ¿eh? Sí. Hace una carrera impecable. Mano de hierro. Y aquí ya... parece que sí. Parece que se vienen cositas. Nos vamos a Japón. No gana, pero hace un tercero. Muy digno. Victoria de Vettel. Segundo Webber. Estas tres carreras son las que de verdad dan esperanza al alonsista de 2010 para decir, puede estar ahí. ¿Por qué? Porque con todo lo que había pasado, Webber está líder del Mundial con 220 puntos y Alonso está segundo con 206. O sea, pasamos de quinto en el tramo anterior, 4 carreras antes, a segundo y aspirante real. Y es que además parecía que era el que mejor se manejaba bajo presión, porque los demás cometían errores. ¿Qué pensabas tú en este punto? Bueno, yo sí veía hoy como al Fernando que gana el Mundial de su segundo Mundial. Antes hablamos de un Fernando poco maduro al inicio, de 2010, pero yo tengo recuerdo de cuando gana el segundo Mundial en Renault, de hacer carreras, de tirar de calculadora, decir, de aquí no me salgo del guión, sumo, sigo, y que se equivoquen los demás. Y a mí, yo me parecía vislumbrar otra vez aquel Fernando de estos las van a armar, estos tienen jaleo, si hago un tercero, sumo, ¿a quién le resto? Webber quinto, perfecto, plan. En siguiente carrera, un segundo. ¿Quién hizo un cero? Vettel, otro menos. Eguir, martillo pilón, tío. Y dije, guau, ha vuelto a tener sensaciones buenas, con el buen coche, a ganar, encima a comandar carreras, no victorias épicas de tener que remontar en un gran premio de agua con muchos safeties, de pescar en río de vuelto. No. De ser carrerista, que al final es lo que es. Entonces, a mí la sensación que me dio fue de volvió. Y para encima en el mejor tramo. Tengo una afirmación que quiero que me digas si tú estás de acuerdo con ella o no. Yo creo que este tramo, el que va desde Hockenheim hasta Japón, de 2010, sí, es, salvando los años que ganó el Mundial, el tramo más sólido o una de las mejores versiones que hemos visto de Fernando Alonso. Sí, sin duda. Pero a nivel de todo, ¿eh? O sea, me apoyo en un dato básico. Es que no ha vuelto a hacer un back-to-back. No vuelve a ganar 2 carreras seguidas después de eso. No.
Es que te iba a decir a lo mejor 2012, pero bueno, 2012 no es gran año en ese nivel de ganar carreras de seguido. 2012 tiene otro podcast. Bueno, sí, pero me refiero que no tiene este dominio. Sí, puede ser que sea el mejor tramo de su carrera. Y además emocional, era el primer año con Ferrari, ganas en Monza, ganas la primera carrera en Bahrein. No sabíamos lo que iba a ser Ferrari después. O sea, No, y era, encima guau, llegas al último final, tramo dices, metido en la pelea. por fin el binomio Alonso-Ferrari que todos estábamos deseando y soñando desde los años de Renault funciona y van a arrasar a partir de ahora. A partir de ahora preparaos porque esto va para adelante y no va a haber quien lo pare. Por otro lado, hablábamos de McLaren hace un momento como el paquete más sólido. Cuarto y quinto en el Mundial después de Japón. ¿Qué pasa con McLaren? No lo sé. Yo no tengo el recuerdo de lo que les pasó, la verdad. Yo recuerdo, bueno, tuvieron mala suerte en algunas ocasiones. Yo sí recuerdo de estrategia tuvieron varios. Sí. Es lo único que recuerdo de aquella temporada. Errores no forzados. Hamilton era muy maduro por aquel entonces, a pesar de haber sido ya campeón del mundo. Tenía errores de piloto verde, vamos a decir. El caso es que ahora nos vamos al momento de histeria total, donde el Mundial se pone patas arriba de verdad. Gran Premio de Corea, un gran premio que sorprende muchísimo por el bajo estándar de calidad que muestra la organización en Corea. Diluvia todo el fin de semana. Daba la sensación, no era una sensación, de hecho, el circuito estaba a medio hacer. Sí. Había escapatorias sin terminar, sí. La pista no drenaba, era un desastre. De hecho, la carrera es rarísima. Se tiran un montonaco de vueltas detrás del safety car. Es la primera carrera del 2010 que salen detrás del safety car. Sí, señor. Y salen de ahí cosas que esperábamos que hoy un fan de la Fórmula 1 2026 no diría, porque dices, Alonso sin duda es un tío sin suerte. Esto es así. Probablemente el mejor talento de la parrilla, uno de los mejores de la historia, respetadísimo por todos los pilotos, respetadísimo por los equipos, pero sin ese factor suerte que separa a un campeón de la cabra. En este caso, todo apuntaba a otra cosa, porque pasa lo que Alonso necesita, que es los dos Red Bull a su casita, porque uno rompe motor, que es Vettel, y el otro queda 17º en Corea. Alonso gana la carrera. Avanti, Fer, avanti. Esa es otra radio histórica también. Y nos vamos a Brasil. Y en Brasil, bueno, digamos que todo el mundo más o menos hace los deberes. Alonso acaba tercero, otra vez mostrando ser sólido. Es que el tramo que va desde Italia hasta Brasil, hablamos de primero, tercero, tercero. Si no baja del podio. Sumado a errores de sus rivales. Y además con el cambio de reglamentación de la puntuación, daba chance a poder recortar de manera más fácil de esta forma. Total, después del Gran Premio de Brasil, nos montamos en una tabla en la que Alonso está líder con 246 puntos, a 8 de Webber, a 15 de Vettel y a 24 de Hamilton. Button ya no tiene opciones matemáticas al título. ¡Wow! El título en su mano. Era prácticamente imposible perder. ¿Por quién apostarías tú o por quién habrías apostado tú después de la carrera de Brasil? Pues yo hubiese apostado mi coche, así de claro, a que Fernando Alonso era campeón del mundo. O sea, lo hubiera tirado todo. Es que era una apuesta segura. No solamente... La historia estaba escrita de forma perfecta. Era volvemos a lo mismo. El primer año de Alonso en Ferrari. Todo a pedir de boca. Venías en una tendencia ganadora brutal. El nivel de confianza por las nubes.
Es que para los alonsistas, para mí, era el año perfecto. Empiezas bien, con la ilusión por arriba. Tirito, ganas Bahrein. La vida te da golpes. Sí, pero luego durante el año, bueno, tienes salseo durante las carreras, no solamente es un era híbrida de Mercedes que es Hamilton, Rosberg y se acaba, hay más gente por medio, hay errores, bueno, tiene su jugo. Para el que no le guste mucho la Fórmula 1 es un año para ver, ¿no? Parece que Alonso no está, se engancha, los alonsistas volvemos a creer, nos venimos arriba y es como, guau, ya está. Es que era perfecto, era perfecto, no podía haber fallado nada. Joder. No tenía que haber fallado nada. Pero es Ferrari. Bueno, antes de esto, te voy a hacer un repaso, porque me lo he apuntado y he hecho mis deberes aquí. Las posibles combinaciones bajo las cuales habría sido campeón cada uno de los protagonistas, de los 4 implicados en la lucha por el título. Bueno, la de Hamilton es sencilla. Sí, Hamilton necesitaba una bomba nuclear y acabar en la carrera. Ganar y que los otros 3 quedasen fuera, en fin. Exactamente. Empezamos por Alonso. Si era primero o segundo, campeón. Si era tercero, cuarto o quinto, perdía el título si Webber ganaba. Sexto, si Webber era segundo. Séptimo u octavo, si Webber era tercero. Noveno, si Webber era cuarto. Y décimo, fuera de los puntos, si Webber era quinto. Y frente a Vettel, Alonso era campeón si quedaba primero, segundo, tercero o cuarto. Y si quedaba entre quinto y octavo, Vettel tenía que ganar. Si Alonso era noveno o décimo, a Vettel le bastaba con ser segundo. Vettel, ¿tú dirías que Vettel era la principal amenaza en aquel punto? Yo no lo tenía en cuenta. Yo contaba con Webber. Claro. Bueno, de hecho es que es en lo que se fija todo el mundo. Pobre de mí. Y pobre de Ferrari. En fin, Webber no podía ser campeón si terminaba sexto peor. Necesitaba un fallo de Alonso. Todos necesitaban un fallo de Alonso y de Ferrari. Y Vettel, por ejemplo, no podía ser campeón si terminaba por detrás de tercero. O sea, Vettel tenía una situación límite y Webber también. Es que Alonso tenía todo para ganar ese mundial. Pues con todo llegamos a Abu Dhabi. Última carrera de la temporada. Fernando no puede estar mejor posicionado para hacerse con el título. Y aquí es cuando llega la mayor parte del drama de la temporada. Llegamos a la clasificación. Todos hacen más o menos su trabajo, salvo Webber. Vettel hace la pole con solvencia. Muy fácil, de hecho. Hamilton sale segundo, Fernando tercero, Button cuarto y Webber quinto. Una vez más, otro paso más que había dado Alonso para el Mundial. Salía delante de Webber. A partir de aquí todo se tuerce y se nos dibuja un escenario por delante que sorprende seguramente, o sorprendió en aquel momento a propios extraños. La salida. Vettel sale bien, tira, hace lo que le toca hacer. Hamilton intenta perseguirle. Ya empieza mal porque Alonso pierde posición con Button y Webber mantiene. En la primera vuelta hay un trompo de Michael Schumacher que llega por detrás Liuzzi y le monta el coche encima. Bajo los estándares de 2026, ese tipo de accidente estaríamos hablando seguro de una bandera roja. Por aquel entonces, pues un safety car. Se comprime de nuevo el grupo y dan unas vueltas detrás del safety car. A partir de ahí, cuando relanzan, Vettel tira fuerte y abre hueco. Y de alguna manera Ferrari se enfoca en controlar a Webber, que seguía detrás, perdiendo de vista a Vettel. Hasta aquí todo parecía dentro de un orden más o menos lógico. ¿Qué pasa? Que en la vuelta 12, y esto, bueno, ya es una opinión mía, Red Bull decide usar de cobaya a Webber. Sí que es verdad que Webber estaba perdiendo ritmo y... Bien usado, ¿eh? Sí, entiendo que temían que no pudiera engancharse de nuevo al grupo de cabeza y dicen, mira, vamos a cambiar, pero yo creo que hubo más que eso. O sea, utilizan a Webber de cebo y Ferrari pica. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, yo no tenía de aquella tanto conocimiento de Fórmula 1 como para comprender tema estrategia, si entras en aire sucio, limpio... Demás. Yo tampoco. Lo que sí sabía de aquella era que Fernando llevaba un coche para defender, no para atacar. Ellos iban a carrera ramplona, sin muchas excedencias, porque en realidad era lo único que necesitaba, era
no remontar, era no cagarla, era acabar la carrera prácticamente. Y claro, evidentemente, entras en tráfico y si te tienes que quitar coches de encima con un coche que está hecho para defender, tienes un problema. Y lo tuvo. Lo tuvo. Vaya que sí lo tuvo. Bueno, el caso es que Ferrari interpreta esa parada de Webber como una amenaza directa y muerde el cebo. Sí, porque al final... Toma una decisión, y esto va un poco con el título que hemos decidido ponerle a esto, toma una decisión llevado por el pánico. Uh-huh. Ferrari Tactics en estado puro, esto que hoy es tan común. Por aquel entonces uno no se lo esperaba de Ferrari. 16 Ferrari años era tenida. después seguimos igual. Exactamente. Ferrari yo la tenía por aquel entonces por una institución seria. Sí, o por lo menos donde trabaja gente inteligente que no toma decisiones llevados por el pánico. Correcto. Pero es que además, en realidad tú lo piensas y dices tú, bueno, Webber para, yo paro, estoy por delante, se acaba. Porque es lo normal. Es lo que dicen los libros de Fórmula 1 que tienes que hacer, ¿no? Pero, tío, tienes otro tío que va líder. O sea, que tienes que mirar la carrera al completo. Que Red Bull te ha estado dando señas todo el año de que su primer piloto no es Webber. Exactamente, tío. Exactamente. Nadie valoró eso en los briefings de Ferrari. No. Es Parece que desde ser luego que no. Es que no lo hicieron. Al final, bueno, pues las consecuencias de esa parada de Alonso fueron nefastas para el desenlace de la temporada porque sale en tráfico, pierde el contacto con el grupo de delante y sale clavado detrás de un nombre que nadie esperaba tener ahí, que es el famoso Petrov, al que en el resto de la carrera hablamos de una parada en la vuelta 15 y se tira el resto de la carrera detrás de Petrov. Sí, pero yo recuerdo que con el cambio de reglamentación aquel año, por lo de que no había cambios de... O sea, perdón, que no había pits con combustible, se había reducido muchísimo las paradas. Ya no iban a 2, 3 ni 4 paradas. Sí. Es más, los neumáticos, que los delanteros eran infinitamente más finos que los de atrás, me acuerdo que los traseros eran más finos, no la misma anchura, duraban vueltas y vueltas. Eran piedras. Pero eran piedras, exactamente, eran piedras, tío. Yo tengo el recuerdo. Además, estabas obligado a parar una vez. Sí. No podías acabar la carrera con el de inicio. Te estás obligado. Aunque, o sea, eso ya quiere decir que tus neumáticos te van a durar toda la carrera. 100%. O sea, por lo tanto, no ibas a esperar que el de delante fuese a parar, tío. O sea, si ya paró Vitaly Petrov y no tienes por qué volver a parar, no entres. Sí. Hay un añadido a esto que, aparte del tema del combustible, que es una particularidad que luego solventaron tirando de imaginación, ahora la gente está acostumbrada a ver coches con DRS y con el alerón trasero móvil, lo que facilita, hace un efecto drag en la parte trasera del coche y facilita los adelantamientos en las rectas. En esa temporada no existía eso. De hecho, había algún equipo, por ejemplo McLaren, que se inventaron aquello del conducto F, que no dejaba de ser un agujero que tapabas con la mano mientras estabas en la recta tipo y que hacía que el aire pasase directamente al alerón trasero, haciendo el drag y haciendo tu coche más rápido. Si no eras mucho más rápido que el coche de delante, era muy complicado pasar a un tío con más punta que tú. Sí. Y esto fue lo que le pasó a Alonso. Lo intentó todo. Bueno, es que yo tengo recuerdo de una vista de cámara desde el helicóptero arriba. Que Alonso se sale. Sí, se va largo. Pero largo, pero desesperado, ya no sabía ni por dónde entrarle, tío. El nivel de frustración que tuvo que sentir en ese momento, ¿tú te lo imaginas? No, a ver. Sí y no. No, porque al final yo me frustraría si hubiese sido un error mío. Pero igualmente. Yo te entiendo, pero yo con mi carácter y mi personalidad que yo sería, si yo cometo un error, ¿vale? Me frustraría. No dependió de él. De hecho, yo creo que de aquello aprende y a día de hoy muchas veces él hasta decide cuándo entrar. Sí. Y yo creo que de aquello aprende. Pero tuvo que ser desesperante decir, madre mía. Es que además no recuerdo la suma de puntos que llevarían en ese preciso momento de carrera, pero creo que con pasar a Vitaly ya estaba, ¿no?
Tenía que pasar a Vital y luego Otra a más. Rosberg. Vale. Sí. Bueno, nada, algo que Alonso hubiese hecho ya 500 veces en su carrera, adelantar a 2 pilotos. Sí. Y más teniendo un Ferrari. Sí. O sea, no era nada extraño Sí. en ese momento. Anécdota. En ese momento, que yo no entendía nada porque cuando ya llevaba Alonso, pongamos, 15 o 20 vueltas detrás de Petrov, yo llamé por teléfono a mi padre. Y mi padre estaba, tranquilo, hombre, tranquilo, que lo va a pasar. Y yo, es que lo tiene que pasar, es que no puede no ocurrir. Y no ocurrió, tío. No ocurrió. Se quedó toda la carrera clavado detrás de Petrov. Vettel hizo su trabajo, hizo una carrera impecable, el segundo stint con aire limpio. De hecho, lo dice varias veces por radio. Decidme cómo va por detrás. Si necesitáis que vaya más rápido, puedo ir más rápido. Tengo neumáticos de sobra. Hizo una carrera impecable. Gestión completa. Y el resultado fue, pues, el peor posible. Bueno, el peor posible para nosotros en este caso, que éramos fans de Alonso, para Ferrari, para el propio Alonso, que es que perdió el Mundial de una forma ridícula, con la primera seña de Ferrari Tactics que se recuerda, que es otra de las cosas que decíamos al principio que perduran hasta nuestros días, pues eso sigue ahí. Y bueno, Alonso acaba la carrera séptimo, pierde el Mundial. Vettel es en ese momento el campeón del mundo más joven de la historia. Se inicia la primera era Red Bull, era Vettel. ¿Qué decir de esto? Yo, para mí, aquí se marcan 2 puntos muy claros. El primero es esto, que aquí se inicia el dominio de la primera gran dinastía de Red Bull. Y por otro lado, para mí marca otra cosa, que es el inicio del fin de Ferrari. Sí. Ahí empieza la decadencia de Ferrari. Porque tienen, bueno, yo creo que son los años que pasa Alonso en Ferrari hasta creo que es el primer año de la era híbrida, ¿no? Sí, es cuando 2014. Ahí sí que eso es un caos. Sí. Para mí es que no están ni cerca del... No son ni tercera potencia de constructores. Ese En la año mayoría sí. de años no. Pero es que luego se mete Mercedes, es que 2012 hay muchos pilotos, hay muchos coches, es que nunca fue en plan de hostia, no, Ferrari este año hizo los deberes. Este año Ferrari tiene el mejor coche, si pierde el Mundial, pues por ciertas cosas que puedan ir ocurriendo. No. Es que Ferrari dejó de ser la escudería. Sí. Mira, esto que está tan de moda ahora, el aura de Ferrari. Sí. Ahí se evaporó. Es que parecía que todo el mundo quería ser piloto de Ferrari en ese momento. Sí. Era como, Fernando, no, el sueño es con Ferrari. Y tal. Ahora te llamaba Mercedes y igual veías con buenos ojos marchar de Ferrari. Y dices tú, pero si estás en Ferrari, ¿cómo te vas a ir de Ferrari? Sí, mira, de hecho, hay un caso, claro, que para mí marca lo que queda sobre todo en los españoles, en el imaginario de la gente en general, de lo que ocurrió con Ferrari esos años. Hace no mucho tiempo, Carlos Sainz ficha por Ferrari. Y vale que Carlos Sainz no es Fernando Alonso, pero la sensación de cuando Carlos Sainz ficha por Ferrari no es la misma. No. Era de, bueno, se va a intentar pegarse por podios, alguna carrera, poco más. Y ya. Sí. Ferrari ahí se expresa de una maldición, si queremos decirlo así, que es que perdura hasta nuestros días. Es que no ha vuelto a ser Ferrari. De hecho, va para 20 años ya que ganó su último Mundial de Pilotos. No es casualidad. Habiendo pasado la flor y nata de la Fórmula 1 por esos asientos. Porque estuvo Raikkonen. Sí. Estuvo Raikkonen, estuvo Alonso, estuvo Vettel después de dominar con Red Bull. Está Hamilton y ha tenido muy buenos pilotos. Carlos Sainz, Charles Leclerc, en fin. Sospechosos. No, a ver, Ferrari, evidentemente. Joder, yo lo pienso, tío. O sea, yo me imagino en Ferrari siempre fueron los mejores pilotos del mundo, siempre estuvieron en Ferrari. O al menos pasaron por Ferrari. No pasaron por Red Bull. A ver, lógicamente tampoco tiene Red Bull la misma historia que Ferrari, ojo, estamos hablando de que al final la Fórmula 1, Ferrari, McLaren, BMW, Sauber, bueno, equipos así míticos con más tradición, Lotus en su día, Benetton, Renault, vale.
Williams. Williams. Hostia, Williams. Me colaba Williams. Pero los mejores siempre o estaban o pasaron. O parecía que, como Fernando, gana 2 campeonatos del mundo con Renault, este va a acabar conduciendo un Ferrari fijo, va a acabar pilotando allí. Y se daba. Ahora es que era tan grande que el destino no era ser campeón con Ferrari, era llegar a Ferrari. sí, Llegar a Ferrari ya era un campeonato en sí mismo. correcto. Y hoy no es así. Y de aquellos polvos, estos lodos. O sea, que hoy Ferrari sea tenga una escudería, digamos, depauperada a nivel institución, viene de aquellos años en los que hice el más absoluto de los ridículos. Es que no se paró ahí. O sea, es que los años siguientes en los que estuvo Fernando Alonso como piloto de Ferrari fueron muy malos. Él hizo todo lo que pudo y estuvo muy por encima de la escudería. Porque es muy por bueno. encima. Es que podemos decir que Fernando Alonso hizo bueno a Ferrari esos años. El primer año quizá no, pero el resto sí. Después sí. Sin duda. Con coches de medio pelo, tío, pegarte con esa gente, con esos coches que tenía Red Bull, o sea, bueno, McLaren era muy superior Red Bull. Balas plateadas se llamaba, era el nombre, o sea, ya sin más con eso. Eran muy superiores, muy superiores. Tampoco quiero alonsizar esto, aunque es inevitable, porque es que es el gran protagonista para mal de esta historia. Tanto por la implicación lógica nuestra, como yo creo que si pones a un británico a analizar ese campeonato, te dirá algo parecido a nosotros. Así es que fue un desastre. Luego, hay otras cosas un poco más anecdóticas, quizá. Habría que mirarse Webber. Yo lo que le hizo Red Bull a Webber lo veo un poco como una humillación constante. Sí, desde Silverstone. Que él asumió. Porque Webber sigue en Red Bull. Sí, pero a ver, también te voy a decir una cosa. Yo creo que lo de Silverstone es más barrio bajero que lo de la última carrera. Porque al final estabas perdiendo ritmo, tenías que remontar, tenías que acabar en una posición X para poder quedar campeón del mundo, no lo estaba consiguiendo. Entonces ahí yo creo que Red Bull ahí fue listo y dijeron, vale, pues con este no, hay que ir con el otro. Lo manejaron bien. Hay una diferencia clara, que es que la decisión del alerón en Silverstone la toman fuera de pista, con toda la calma del mundo. Lo otro es una decisión de carrera y de que tomes una decisión a tiempo u otra va a depender el desenlace de un mundial. Es que es completamente distinto. Ahí se podrían entender este tipo de cosas. Pero sí, tienes razón, lo de Silverstone fue humillante. Es que esa es la palabra. Sí. Claro. Sí. Webber decide seguir en Red Bull. Entiendo que no tendría otras posibilidades pero bueno, yo desde el punto y hora que Webber decide continuar en Red Bull después de ese año, yo doy por hecho que Webber está a gusto como segundo piloto. Bueno, sí, y luego aparte, lo cual por proyecto parece que va a ser el coche más puntero. Sí. Tampoco era buena decisión quedarse, ojo. Ya, pero quiero decir, Rosberg ganó un mundial en Mercedes. Sí, bueno, ya tienes claro que eres el segundo piloto en Red Bull. El hecho de que no hagas ningún movimiento a mí ya me da que pensar en el sentido de que, bueno, ¿qué tipo de piloto eres? Estás siendo segundo y aparte le das la razón a las decisiones de Red Bull. Porque Red Bull apostó por Vettel y el tiempo les ha dado la razón, con lo cual, bueno, Webber, sarna con gusto no pica, ¿sabes? Básicamente. Y luego McLaren, que para mí desaprovecha una ventana de oportunidad grande, porque, insisto, yo creo que tenía un buen caso que defender aquí. Pero también te voy a decir una cosa, McLaren, ¿cuántas ventanas de oportunidad perdió McLaren ya a lo largo de su historia de campeones del mundo? Porque yo recuerdo el año de que Alonso gana con Renault. O sea, los jaleos que tenían en pista Montoya y Kimi Raikkonen, aquello es para hacer un libro. Sí. O sea que de hecho, no era la primera vez que les pasaba. Sí, ese año se sube Ferrari a la lucha por el título con Renault y Alonso, porque McLaren falla todo el rato. Bueno, de hecho, esa temporada es la que echa a Raikkonen de McLaren. Dicho todo esto, ya por cerrar, por hacer un wrap-up, ¿con qué momento te quedas? Dame el peor momento para ti, el peor. Aunque quizá no haga falta, y el mejor. No, el peor momento, bueno,
está dentro de la carrera de Abu Dhabi, no voy a decir ni la carrera ni la estrategia, pero los que vamos siguiendo un poco la Fórmula 1, si lo pones ahora a pensar y cómo lo vivirías ahora, a lo mejor sabiendo todo lo que sabes, al final a mí me da pena de una persona. Ya. Que ya no es ni Fernando Alonso, es Andrea Stella. Amigo de Alonso, ¿vale? Y en la radio de Andrea Stella persiguiendo a Vitaly Petrov, o sea, el tío, su voz y su tono es de derrotismo absoluto de cómo nos vamos a reponer de esta pedazo de cagada que acabamos de hacer. Sí. Para mí el momento peor del año es escuchar a Andrea Stella decirle, is critical to pass. Sí, o sea, porque se le nota en la voz que no se lo cree. No, es decir, por favor, ahora estamos en tus manos, creo que le acaba de decir, luego le dice en inglés, estamos en tus manos, por favor, saca tu magia, inténtalo, confiamos en ti, es como, te la acabamos de armar, tío, eres el mejor del mundo, por favor, soluciónanos la papeleta que te acabamos de poner. Es la voz de alguien que sabe que han armado un desastre. Sí. Es que no tiene más. Para mí el peor momento es ese. Es un momento sin duda horroroso. Es el caos de Ferrari. Esa frase es el caos absoluto. ¿Y el mejor? Es que tiene varios este año. Tiene varios. Pero yo diría que a lo mejor el periplo de Alonso de las 3 victorias seguidas. No es un momento en sí. O vamos a poner un tramo. Vamos a poner el mes. Porque seguro que han coincidido ahí en el mes. Yo diría ese. O Corea. Corea porque te ves líder del mundial a falta de muy pocas carreras. Con una distancia importante además. Yo diría que ese. El tuyo espero que... Para mí el peor... Espero que no me digas Abu Dhabi. A lo mejor que hayas visto tú otra cosa diferente. No. El peor es que el peor está claro. Es que yo no sé ni para qué lo pregunto. El peor pueden ser diferentes cosas. Tú dices la radio esta de Andrea Stella. Yo te puedo decir ver después de carrera a Petrov pasar por delante de los de Red Bull y los de Red Bull coreándole. Que hay que decir que Petrov estaba fuera de Renault porque había hecho un año lamentable. Y eso, Renault era motorista de Red Bull por aquel entonces. Sí. Y es lo que hace que le renueven el contrato a Petrov. Esa defensa que le hace Alonso. Es como, toma, tu meritocracia. Sí, eso fue un momento... Mira, y uno de los momentos a lo mejor en imagen, porque duro, yo hablo de sonido. Y conste que no culpa a Petrov, ¿eh? O sea, Petrov hizo su trabajo y ya está, no tiene más. Pero es algo que era triste de ver. Mira, nosotros estamos grabando un podcast y toqué el tema solamente de voz. Pero a nivel de imagen, o sea, hay una imagen en el box de Alonso sentado en un bordillo, bebiendo agua, al lado de su fisioterapeuta, que ahora no me sale el nombre. Joder, Fabri. Que iba la gente ahí a consolarle y él daba la mano y decías tú, pero ¿cómo puede ser, tío? Tenía que estar cubierto de champán. Sí. Es increíble. ¿Y tu mejor momento? ¿Dónde lo has pasado mejor? Vamos a quitar un poco la frustración que estamos ahora viviendo, porque yo creo que incluso hasta el tono de la conversación nos ha sí, es derrotismo total. Sí, vamos a darle un poco de salsa. Darle un poco de salseo. ¿Cuál fue el momento en el que tú has disfrutado más? No el mejor, Monza. el que tú has disfrutado. Monza. Me parece la victoria de Alonso en Monza es que además hicieron una carrera perfecta. Todo lo que significa para Ferrari es la clásica invasión de pista. Ver a Ferrari abrazando a Alonso. No sé, fue un momento perfecto. Hubo varios. El de Corea también fue una cosa extraordinaria. La primera victoria en Bahrein. Pero de todos esos yo creo que me quedaría con la victoria de Monza. Ese fue el momento más completo a nivel narrativo. Porque tenía todo. ¿Valencia 2012 no? Bueno, hablamos de esta temporada en concreto, pero... Me refiero a tu nivel de sensación de... ¡buah! No. Valencia 2012 es la mejor victoria de Fernando Alonso de su carrera. Por encima de aquellas que le llevaron a ganar campeonatos del mundo. Por encima de Imola 2005, por encima de... Sí. Creo que eso era... Bueno, es la historia de la épica que haya podido tener Alonso en su carrera. Está rubricada
por esa carrera. Valencia 2012 es demasiado. ¿Tú crees que fue un campeonato justo, objetivamente hablando, el de 2010? Buah, no sabría decirte. Básicamente por lo que va aconteciendo durante el año. Es que tampoco es que digas tú, bueno, es justo porque hay un ganador que de inicio a fin se le ve claro. Al principio preguntabas, no recuerdo ahora mismo en qué carrera lo preguntaste, pero ¿no había ido Vettel líder hasta entonces? Creo que es Vettel fue líder en la última en carrera. la última carrera. Ujú. No fue líder en todo el mundial. Ujú. Es que es increíble. O sea, y además, claro, bueno, la mentalidad luego de las aficiones, ¿no? Yo recuerdo, y lo recuerdo de una forma bastante vívida, fueron al pueblo de Vettel a hacer una conexión para ver quién había animando para Vettel. Y en Oviedo había gente en Plaza América viendo la carrera. Es verdad. Me quiere sonar aquello es Y cierto. viendo a Vettel no había nadie. Sí, es cierto. Bueno, es que yo te voy a decir una cosa y voy a contarlo. Lo puedo contar como anécdota a lo mejor. Adelante. En aquella época, yo soy de Gijón, pero salía por Oviedo alguna vez. Si había un gran premio a las 5 de la mañana, te salías del bar con tu borrachera y te ibas al Teatro Campo Amor a ver la carrera que la ponían rollo en pantalla de cine. Y estábamos como borrachos allí viendo la salida. Luego la gente se iba a tomar un chupito. Pero la gente a las 5 de la mañana dejaba de emborracharse por ver a Fernando Alonso. Qué locura. O sea, yo tengo el recuerdo aquel. Y a veces Sabe mal, sabe mal. cerrar esta historia con un final tan, bueno, tan Triste. pobre, Mm. pero es que es lo que hay. El drama del deporte, amigo mío. Pues sí, le persigue a Fernando, porque luego tiene sus... Última complicaciones pregunta. también. Venga. ¿Dónde pones esta temporada en tu ranking? Pero como favorita, como Sí. sentimental, Bueno, en general. general. Sí, en general, no. Yo la pondría, si me hago un ranking top 10. Vamos a poner que podemos a lo mejor tener 10 favoritas que sean buenas. Yo la pondría la número 4. Entiendo que pones delante 2012 y 2005 y 2006, ¿no? Exactamente. Supongo. Sí, Qué bien te básicamente. conozco. ¡Hombre! Bueno, pero Claro. porque es normal al final, ¿no? Que Fernando Alonso haya sido campeón del mundo de forma consecutiva. Pues para ponerlo en el top 1, top 2, pues por sentimiento. Y 2012 es que a mí me parece... No voy a decir nada porque espero que hagamos un podcast de ese año porque es una locura. Seguro. Eso Seguro que lo es bueno, es para perderse en investigar. Pero 2010 sobre todo top 5 dentro del top 5 porque hubo muchas cosas y no solamente entre dos, más gente, actores secundarios por ahí metidos, porque recuerdo que incluso en Brasil sale segundo, no sé si es un Sauber, Sí. no sé, Hülkenberg. Hülkenberg, ¿no? Que por cierto se le da bastante bien aquel gran premio. Hülkenberg. ¿Esto qué pinta está aquí? Pues, pasaban esas cosas en 2010. En fin, con todo y con esto, cerramos episodio. Ujú. Espero que haya gustado a la nutridísima audiencia que tenemos ya. Ojo, que tenemos gente ya, Sí. Nada, recordar a la gente que todo apoyo es bienvenido, se suscriban, compartan, que nos escuchen, estas cosas. Y seguiremos trayendo el mejor material que seamos capaces de traer. Y sobre todo que nos disfruten. Sí, Porque por lo esto- menos si nos disfrutan tanto como tú y yo disfrutamos haciéndolo, Exactamente. ya es bastante. Ya es bastante. Solamente que nos igualen en eso, en la pasión que le ponemos a esto. Sí, señor. Ya valdría. Aquí lo dejamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Fernando, you feel that some people is worried because you are back on the championship? Maybe it seems like this, yes. The reality is, though, isn't it, that you couldn't beat him on the track, so you had to get the team to do it for you. That's your opinion. I'm asking you, is that not your opinion? No.